Este capítulo es auspiciado por Key Foods. Encuentra los mejores productos para tu negocio con despacho en menos de 24 horas para toda la región metropolitana. Visita keyfoods.cl, el mejor aliado para tu negocio y emprendimiento. Aye Propiedades, expertos en venta de inmuebles en el sector oriente de Santiago. Gestiona la venta de tu propiedad con técnicas de venta avanzada. Más de 2 décadas de experiencia a tu servicio. Síguelos en Instagram, @ayepropiedades. Y el Centro de Información Palestina, @centro.info.palestina en Instagram. Fernanda y Stephanie te invitan a tomar un rico café árabe para conectar con Palestina, su gente y su cultura. Los mejores entrevistados y conversaciones en esta sobremesa en la que cabemos todos. Aquí comienza Café con Sandía. Hola Javis, bienvenidos a un nuevo capítulo de Café con Sandía, a nuestra sobremesa. ¡Marhaba! Habibis. Oigan, estamos, la semana pasada tuvimos un montón de conmemoraciones por el año de genocidio. Partimos con la marcha. El 5 de octubre hicimos una tremenda marcha. Pero ¿sabéis qué me pasa? Que si bien es harta gente, siento que para el año de genocidio quedamos cortos. A mí como que yo sé que salir a marchar cuesta, yo sé que es agotador. Pero creo que ninguna se ha comparado a la de marzo. ¿La que fueron 20.000? Sí. No, ninguna. Ninguna se compara a esa. Ninguna. Lo bueno de la marcha del 5 es que fue a nivel nacional. Entonces, en todas las regiones hubo una actividad o alguna marcha. Después, en el Club Palestino se hizo una velatón, donde la cantante Daniela Echejade, que la vamos a tener la próxima semana. Sí, estamos muy emocionados por tenerla a ella en el programa. Ella cantó ahí también. Y después en el Congreso también se miércoles, hizo... ¿no? Fue el miércoles, claro, de la semana pasada. Y eso fue súper potente porque es el acto político, yo te diría que más importante que se ha hecho. Creo que ever. En Chile, con la relación a Palestina. Y bueno, yo me voy a tirar un poco de flores. Y justo te lo quería decir yo, pero va tú para allá. Me voy a tirar otras flores. Tíratela. Que el Centro de Información Palestina, en colaboración con The Light Lab, intervenimos la torre telefónica. La vi, fue hermoso. Fue súper potente. Lo lindo que hicieron es que abrazaron a 2 pueblos, en el fondo, a los palestinos y a los libaneses, claro, en un mismo acto conmemorativo. Los incluimos porque ahora ellos también, y autoridades israelíes lo han dicho, que hay quienes dicen que se planea hacer lo mismo que hicieron con Gaza en el Líbano. O sea, es que el gran plan de Israel es ser el gran Israel. Y eso incluye no solamente Palestina, sino que Siria, Líbano y quién sabe qué más. Claro, bueno, lo que siempre hablamos como el miedo, acá nos han dicho otros entrevistados, Javier Martín, que vino la semana pasada, que para mí yo te diría que ha sido uno de mis entrevistados favoritos porque explicó conceptos muy claros, recomendamos mucho ese capítulo. El 22, por favor, escúchenlo. Sí, es porque te da como una visión global de todo. Claro, sino que él como periodista en terreno, y no solamente en Palestina, sino que en toda la zona, en esta zona roja o caliente que le pueden decir, claro, como de mucho conflicto. Claro, bueno, él, y también te acuerdas, hace ya varios capítulos atrás, cuando tuvimos a Jaime Bedrapo, hablan mucho nuestros entrevistados, nuestros analistas, que lo que está en peligro aquí es el derecho internacional. Es la humanidad, básicamente. Es la humanidad. Y cuando la gente dice, bueno, ¿qué me importa a mí el derecho internacional? A mí, me acuerdo, te voy a contar una anécdota con una persona que no voy a decir quién es, pero que un poco sí, le da pena todo esto, qué sé yo, pero no está tan metido. ¿Cachai? Porque es una persona que le reclamé por no ir a la marcha. Y porque no sé que si tenía un almuerzo familiar, algo así. Y yo le digo, me dice, no sé, pucha, tenía un almuerzo familiar, y le digo, ¿sabéis qué? Vi en la marcha a personas de 90 años. Vi en la marcha señores que tenían como una especie de corsé porque tenían problemas en la espalda. Imagínate. Y sin embargo, llamo a algunas personas paisanas y me dicen que no van a ir porque tienen un almuerzo, ponte tú, o porque tienen que llevar al cabro chico al deporte. Y esta persona me contesta casi que, bueno, es que cada quien está como en su vida, en sus problemas, y le digo, ¿sabes lo que pasa? Que cuando esto nos toque a nosotros... Tú voy a exigir que el mundo salga a manifestarse por ti. Nosotros querríamos que el mundo hablara. Y me dice, ¿cómo nosotros? Así, estaba como incrédula, y le digo, ¿qué acaso creéis que estamos libres de esto? Y estaba así como en shock, como, acá en Chile me dice... Y como que como hay mucha gente que ve esto muy lejano y que no entiende que nosotros podríamos ser uno de los principales perjudicados porque no somos un país, digamos, militarmente extremadamente poderoso. Sí, nos protege la cordillera, estamos más bien lejos, tenemos excelentes relaciones. Se acaba el derecho internacional. ¿Y qué impide que nos vengan a quitar el agua? Cualquier país que diga, ya dado que Israel no le importó la ley internacional y no hubo ninguna consecuencia, ¿por qué yo me tengo que aguantar? Pero si ese derecho se cae, es de nuevo la guerra, es de nuevo la guerra expansiva, porque antiguamente se entendía como guerra, tú te podías tomar un territorio, las guerras expansivas. Hoy en día eso está en contra del derecho internacional, que tú en una guerra te apropies de un territorio. Por eso es tan grave lo que está haciendo Israel en el Líbano actualmente. Absolutamente. Y ya, como decía, no hay vergüenza para mostrarlo. Y también lo decía Javier Martín en el capítulo pasado, como no hay vergüenza, aquí ya se les permitió todo, entonces vamos para adelante. Claro. Oye, Feña, el tema que yo quería traer hoy día, no sé por qué me sigo sorprendiendo, pero se conmemora un año desde el inicio del genocidio. Hay gente que dice el inicio del ataque de Hamas.
pero es como que todo esto hubiera empezado el 7 de octubre. Y los medios de verdad, los medios en Chile, los medios en general, pero estamos en Chile, en general yo te diría han sido cómplices de esto. Dejan mucho que decir. De verdad que yo como periodista, lo que yo he visto va en contra de todo lo que me enseñaron. Y acá, y el tema es que de repente lo hacen de forma sutil, no es tan obvio. Y yo les quiero contar, en el fondo, a lo que me estoy refiriendo es que sigue un año después de toda la evidencia, después de todo lo que ha dicho la ONU, todas las investigaciones, Amnistía Internacional, Save the Children, la Cruz Roja, o sea, a pesar de todo, un año después, sigue la narrativa israelí preponderantemente en los grandes medios de comunicación en Chile. Bueno, pero a ver, explica un poco a qué te refieres, porque nosotras lo entendemos y quizás Sí. quienes estamos más a caballo con este tema lo entendemos, pero ¿a qué te refieres? ¿Qué diferencias hay? ya, yo les voy a dar las 4 características o las 4 pistas a las que ustedes tienen que estar atentos para que se den cuenta que el medio está usando la narrativa israelí. ¿Ya? La primera es la voz pasiva. ¿Ya? ¿Qué es la voz pasiva? Es cuando un medio intencionalmente omite el principio de quién hizo qué a quién. Les voy a dar un ejemplo. Eso. Por ejemplo, el Mercurio, el 18 de septiembre de este año, hablando de la detonación de los Vipers, lo titula así: 9 muertos y miles de heridos por explosión de dispositivo de mensajería de miembros de Hezbollah. Ese es el titular. O sea, ¿quién lo hizo? Omitido. Omitido. 9 muertos, ¿quiénes? Miles de heridos, no sabemos qué, quiénes, cuántos, cómo, porque esta información debiera aparecer en el título y en la bajada y ya en las primeras líneas de la noticia. Y cuando es noticiario, es en los primeros segundos de un noticiario hablado. La pregunta, ¿quién hizo qué a quién? Después el contexto, o sea, eso te lo enseñan en el periodismo, esto es intencional. Entonces, cuando el Mercurio titula con 9 muertos y miles de heridos por explosión de dispositivos de mensajería de miembros de Hezbollah, yo no entiendo esta noticia. Yo lo que entiendo es que primero por explosión es una explosión que fue prácticamente un accidente. Eso, y como que ¡pum! Justo Claro, lo de ellos. Y además dice a miembros de Hezbollah, que en el fondo Hezbollah está asociado con el terrorismo. Entonces, casi que yo digo, Se lo merecían. y se le explotó a ellos. La real noticia de esto es que Israel intervino la cadena de suministro de los Vipers que ocupaba el grupo Hezbollah y lo hicieron detonar en zonas civiles. Entonces, eso es un atentado terrorista. Porque de partida, tú por ley internacional, lo que hablamos, tú no puedes poner dispositivos explosivos en objetos que parezcan no riesgosos, digamos celulares, tablets, walkie-talkies, que son el walkie-talkie Viper son los que estallaron. Y segundo, lo hicieron, no es que tú dices, bueno, es que atacaron una zona militar, no, en zonas civiles, en medio Supermercado, de farmacia, en la calle. Esto hizo colapsar el sistema de salud. Acá tengo otro ejemplo, dice que acá nos vamos a acordar lo que nos decía Javier Martín. Bombardeo israelí sobre escuela en Gaza deja más de 90 muertos según Hamas. Y aquí se juntan varias cosas. Javier Martín nos decía que él cambió, él decía, palestino muere tras bombardeo israelí. Ese era el titular. Y él lo cambió a bombardeo israelí mata a palestino. Que eso es. Eso es un cambio que parece un detalle, pero imagínate lo potente que es que él contaba que llamaron al jefe del jefe del jefe para que él no titulara acá. Este titular, bombardeo israelí sobre escuela en Gaza, deja más de 90 muertos, ya, eso es la voz pasiva. El según Hamas es la otra clave que les quiero dar, que es cuando hablan de fuentes. Cuando se trata de los israelíes, se asume como un hecho. Claro. 1.200 personas fueron asesinadas. Y rara vez te dicen según tanto, no, es un hecho. Pero todo lo que tenga que ver con los palestinos, siempre es según Hamas, siempre es según el Ministerio de Gaza controlado por Hamas. Siempre le tratan de quitar esa validez al argumento, en el fondo, o a la fuente, porque se le liga con algo que es terrorista. Claro, y de hecho yo, mira, lamentablemente donde encuentro más ejemplos, no es el único medio, pero es el medio hegemónico en prensa, es el Mercurio. Y el Mercurio lo lleva un paso más allá, porque no solo dice según Hamas, sino que además pone entre paréntesis que no distingue entre civiles y combatientes. O sea, más encima te dice, serio? de estos muertos, primero ten la duda de que es real la cifra. Y segundo, esta cifra pueden haber sido todos terroristas. Eso es el mensaje que se cuela. ¿Ya? Eso tiene que ver con la fuente. Es Ya, muy heavy lo que estáis diciendo, Tefi, porque, a ver, cuando alguien se ha manifestado pro-Palestina o cuando algún medio lanza alguna noticia pro-Palestina, salta la comunidad judía. Sí, la oficial comunidad judía. Exacto, en Chile, la oficial sí. comunidad judía en Chile, exacto, que son más bien sionistas, Claro. alegando y que mandan cartas al director y cómo es esto posible y bla, bla, bla. Como, a ver, lo que aquí me hace pensar es como, ¿por qué ellos, que son esta minoría en Chile, tienen una voz tan potente para poder manejar los medios de comunicación a tal punto de que, la narrativa que sacan los medios de comunicación es totalmente pro-israelí o pro-sionista. Pro-sionista, sí. Y por el otro lado, cuando sale una noticia pro-palestina, ¿qué hablan, verdad? Sí, quedaron. Y ni siquiera hablemos de pro-Palestina. Pro derechos humanos, pro humanidad. No, sé. te juro, es que ni siquiera es porque, mira, acá yo quiero hacer le quiero dar como no sé, no es un visto bueno, pero es como, le doy un punto a la tercera.
La tercera tampoco encuentro que es tan justa en retratar lo de los palestinos, pero lo intenta bastante más. Trata de cuidar un poco el lenguaje. Lo que pasa es que en Chile, como las noticias que a nosotros nos llegan internacionales, en Chile las toman de agencias. No es que rara vez, a menos que sea algo así como las elecciones en Estados Unidos, rara vez va a ir un periodista a ver lo que está pasando y a reportear ellos. Entonces, confían en lo que dice la agencia. Y las agencias que se toman en Chile son las agencias europeas y las agencias estadounidenses. Listo. Y esas agencias tienen la narrativa israelí, la narrativa sionista profundamente marcada. Claro, pues, ahí me hace todo sentido. Entonces, súmale eso, más la presión de, digámosle, el lobby sionista. Con eso tienes una combinación garrafal. Y aparte, también, ¿cuál es el mea culpa de nosotros? Que hemos estado un poco dormidos. Yo diría que recién ahora, post 7 de octubre del año pasado, estamos más alertas a este tipo de cosas, estamos respondiendo con columnas de opinión, estamos llamando a los editores. Pero tú eres una muy buena representante de esas columnas de opinión, se las recomiendo. Gracias, real. Sí, yo escribo harto columnas de opinión y la verdad que por lo menos he tenido la suerte que en varios medios sí me las han dejado pasar. No sé cuánta gente las lea, no sé el impacto que tengan, pero nada, lo intento por lo menos. Siguiendo con esto, les conté primero lo de las voz pasivas, les conté esto de la fuente versus los hechos, y otra pista es cuando tienes un lenguaje emotivo para referirte a todo lo que es israelí y un lenguaje sanitizado para referirse a todo lo que es palestino. Si tú te fijas en cualquier parte, siempre que se habla del 7 de octubre, se dice después del terrible ataque, después del horroroso ataque, después de... ¿cachai? Siempre es un adjetivo calificativo. Y emotivo. Y emotivo. Que no estoy en contra de eso. Lo que pasa es que cuando tú lo comparas, cómo tratan, o sea, ya, 1.200 muertes, asesinados, matanzas, llámalo como quieras, es horrible. Pero cuando hablan de los 42.000 asesinados en Gaza, dicen 42.000 personas, no siempre palestinos, 42.000 personas han muerto producto de la guerra. O 42.000 vidas. O ni siquiera la especifican. Se han perdido en la guerra. Entonces, es como... Tú cuando a ti te dicen el horroroso ataque del 7 de octubre, eso tiene una emoción, tiene un contexto, tú te lo puedes imaginar. Pero si te dicen 42.000 vidas perdidas, para una persona un 4 y un 2 no significa nada. No significa nada. Entonces, fíjense en ese detalle. De hecho, el medio de Intercept, durante las primeras 6 semanas después del 7 de octubre, analizó a los grandes medios escritos de Estados Unidos y justamente descubrió que la proporción, primero de que el ratio de cuánto se menciona a un israelí versus a un palestino cuando uno de ellos muere, es 1:16. 1 el palestino, 16 el israelí. Y los términos emotivos es así, si se ocupa una vez el término emotivo para un palestino, es 60 veces para un israelí. Esto lo hablamos, ¿te acordáis? En alguno de los capítulos pasados, como dando más ejemplos, detalle y todo. De los primeros capítulos. Entonces, fíjense en eso cuando lean noticia, la diferencia en cómo se refieren a los israelíes versus los palestinos. Y por el último y el cuarto punto es la omisión del contexto. Que hasta el día de hoy, a pesar de todo lo que sabemos, se marca el inicio de esto el 7 de octubre. Claro. Y de hecho, creo que tengo acá un ejemplo... Antes de que sigáis con este tema, quiero volver al punto anterior de la emotividad. Cuando hablamos del atentado, el supuesto atentado a Trump, ¿te acordáis? Sí, me acuerdo. Que hablábamos de este personaje que murió defendiendo a su familia cuando este personaje disparó. Supimos dónde vivía, Correcto. qué hacía, cómo se llamaba, que era voluntario, creo que en bombero, ya ni me acuerdo. Pero nos retratan y nos relatan una vida de este personaje para humanizarlo. Absolutamente. Y esto mismo pasa con los sionistas versus los palestinos. Claro. Así que creo que ese es un muy buen ejemplo que eso, lo explicamos. Exacto, hay que tener mucho ojo. Yo no digo, está muy bien que lo humanicen. Pero que sea para todos igual. Pero que sea para todos igual. Pero a ver, ahí me pregunto, ¿cómo sería humanizar las más de 42.000 vidas que los sionistas se han llevado? Es que no es necesario que tú humanices las 42.000 vidas. Basta que tú hagas un esfuerzo porque, por ejemplo, yo veo en televisión la proporción de la cantidad de personas entrevistadas, el chileno que está en Israel versus el chileno que está en Palestina, es grosera, el ratio es grosero. O sea, entonces, de partida, bueno, ese podría ser un quinto punto, que en el fondo la falta de voces palestinas. Para cerrar con este tema, Feña, bueno, le estaba contando la omisión del contexto. Y mira, acá también, de nuevo el Mercurio, domingo 15 de octubre del 2023. Jamás la milicia que controla la Franja de Gaza y llevó a una nueva guerra en la región. O sea, y tú dices como, o sea, a mí el titular me dice que de la nada salió esta guerra. ¿Cachai? Y jamás porque se volvió loco, por un odio loco a los judíos, dijo voy a atacar. Y jamás, en el fondo, yo no soy partidaria jamás, pero el motivo que dio es que esto es en represalia por todos los años y todo lo que le hizo el sionismo a la Franja de Gaza durante los años anteriores. Eso rara vez está retratado, la falta de contexto. Entonces, bueno, atención, los 4 puntos. La voz pasiva, que uno dice como la fuente, como según jamás, versus un hecho. El lenguaje emotivo versus el lenguaje sanitizado y la omisión del contexto. Esas son las 4 pistas que hay que estar atento y con eso te vas a dar cuenta de la narrativa sionista. Y es súper importante destacar eso, lo último que dijiste, Tefi, de que la gente cree que el 7 de octubre partió esto. Y tenemos claro que esto lleva más de 76 años pasando y que, claro, hay hitos durante este tiempo
que hacen que esto se vuelva más caliente en el fondo, que vuelva a ser noticia. Y hoy día como... a ver, hay un argumento que siempre para echarle la culpa a Hamas, que dicen como, no, es que lo del Festival NOA, que era un festival por la paz, no sé, Hamas sabía que esto iba a pasar, entonces decidió atacar ahí y fue culpa de ellos que todo esto pasara. ¿Quién en su sano juicio hace un festival supuestamente por la paz a 5 kilómetros de distancia de la frontera, en el fondo, entre Israel y la Franja de Gaza? Claro, o sea, es como hacer es como burlarte, porque al final la Franja de Gaza muchas veces se ha descrito casi como un campo de concentración, como una cárcel a cielo abierto. O sea, yo te diría, la gente que asistió o no le importa o fue ignorante, no estoy diciendo, obviamente no se merecen ni que los secuestren ni que los maten, pero los organizadores de ese festival, este festival se iba a hacer en otra parte, sí. Se cambió 2 días después. 2 días antes. 2 días antes, quise decir. Sí. Perdón, 2 días antes. Sí, y por otro lado, sobre el 7 de octubre, que tanto nos dicen, usted condena el 7 de octubre, usted condena Hamas, y hay que preguntarse, sí, pero ¿por qué lo estoy condenando? Porque de esas 1.200 muertes, asesinados, no sabemos cuántas mató el propio ejército israelí. Que eso también lo hablamos en otro capítulo, que era como la consecuencia de... ¿Cómo se llama? El protocolo Hannibal. El protocolo Hannibal. Por ejemplo, hubo muchos relatos que fueron desmentidos, las 40 guaguas decapitadas, las violaciones en masa. Entonces, ¿por qué lo estoy condenando? Y tú, ¿cachai? Que para justificar esto es que siento que estamos volviendo atrás, pero es que es inevitable cuando ya llevamos un año y cuando la retórica sionista sigue pasando y seguimos, en el fondo, recibiendo los mismos argumentos, como la cantidad de fake news que tuvieron que sacar, la cantidad de como noticias heavy para que justificar lo que estaban haciendo. Y que, claro, la gente dijera, no, esto es jamás, 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 jamás. Y de ahí viene como el tema que yo quiero poner hoy día sobre la mesa, que es la rabia. ¿Dónde nos las metemos? ¿Qué pasa con esa posibilidad de sentir rabia? Con esa posibilidad de decir, oigan, no quiero más, están matando a mi gente, incluso las mismas personas en Gaza, como entender por qué nace Hamas. Hamas no nace porque un día un grupo de personas dijeron, uy, nosotros queremos... matar judíos. Sí, no nace por eso. No. O sea, hay que entender que Hamas nace por esta necesidad de alguna manera, de cantar o esta manera de defender lo que es tuyo después de años y años de asedio, años y años de hostigamiento. Es como pedirle a un niño que lo molestan en el colegio, que le hacen bullying todos los días y que le tiran el pelo, le quitan su colación, molestan a su familia, no lo dejan pasar, quiere ir a la clase de matemática y no lo dejan, le rompen los cuadernos, lo que sea. Y un día ese niño se aburre y le pega un combo a otro niño que lo estaba molestando. Y el director del colegio va a ir a decir, oye, tú, Perico Los Palotes, no puedes pegarle a tu compañero. Claro. Y él va a decir, ¿por qué no puedo pegarle si lleva años molestándome? Jamás... tú puedes decirle, es un grupo de resistencia, un grupo de terrorismo, llámalo como quieras, pero es resultado de la ocupación. Jamás nace producto de la ocupación. Y ahí es donde yo me pregunto, si es que las personas que hoy condenan a Hamas están metidas en ese mismo, estuvieran metidas en Gaza y fueran a ellos a los que lo están molestando, yo les apuesto mi vida que serían militantes de Hamas. O sea, yo creo que cualquier persona que tú le dices, ¿qué harías tú si tú estás en tu casa y llega un grupo de personas y te saca a tu casa y mata a tu hijo y mata a tu señora, te quita tus tierras, tu fuente de trabajo. O sea, además te humilla, te hace todo eso. Es como que los palestinos esperan que se espera de los palestinos que acepten la muerte, la humillación, el daño, el robo de tierras pasivamente, y cuando responden, es como que... ¿Por qué? Atentado terrorista, extremista. O sea, muchas veces, ¿sabes? Un comentario que a mí me dolía mucho cuando yo leía en redes, no sé si me dolía, pero me daba mucha rabia, como ellos partieron la guerra, ellos hicieron esto, ¿qué esperaban? Yo decía, bueno, entonces, ¿qué esperaban los israelíes? ¿Qué esperaban? Después de tener a Gaza por 17 años como un campo de concentración. ¿Qué esperaban? Hasta el día de hoy, cuando salió una noticia, creo que fue, no me acuerdo en qué medio de comunicación, hablando de la ONU. Y te juro que me puse a leer los comentarios y fue como que desaparezca la ONU. La ONU está aliada con los terroristas. Por favor. La ONU está controlada por los zurdos. Y yo digo, ¿aló? ¿Estados Unidos tiene derecho a voto? ¿Se les olvidó eso? Es impresionante. O sea, derecho a veto. De hecho, tú, Tefi, sacaste una columna de opinión en BioBio. Sí. Y yo quiero leer un pedacito porque nosotros hemos hablado harto de este tema. Sí, ha sido como un tema en que hemos reflexionado porque ese derecho a la rabia para los palestinos o quienes apoyamos la causa no existe. Y le hemos dado vuelta y lo hemos masticado. Y tú, creo que, de hecho, saqué un extracto de lo que dices y te cito. Lo que sentimos nosotros no es rabia, no es ira, no es pena ni tristeza, ni siquiera es devastación. Así como no hay palabras para definir la crueldad y la impronta homicida del sionismo, el español no posee una que refleje nuestro estado emocional. Pero en el árabe existe una y es kahar. Esta palabra ya la habíamos mencionado antes. Sí. Kahar es tomar la rabia y dejarla hervir a fuego lento. Le agregas injusticia, opresión, racismo y deshumanización y lo cocinas por 100 años.
Cuando tratas de hablar de esto, nadie te escucha. Entonces todas estas emociones se alojan en tu corazón y se quedan viviendo en tus células, hasta que se convierten en tu marca genética que se transmite por generaciones. Un día ya no puedes respirar. Esta ira macerada y fermentada te inunda y exige ser liberada, y entonces lloras y el ciclo vuelve a empezar. Te juro que te leí porque lo pusiste en palabras, se me puso la piel de gallina, porque es exactamente eso. Se lleva en la piel, se lleva en el ADN, es una rabia, es un cajar que llevamos desde la generación de nuestros bisabuelos. Sí, sí, y eso a mí me cuesta poner las emociones en palabras. Creo que a lo mejor esa columna varias personas se identificaron, porque como digo, no es que tú tienes rabia, no es ira, es algo mucho más allá, es algo que está en las células, y no tiene que ver con que los palestinos seamos por genética personas que odiamos, al contrario. Así como el pueblo judío tiene en su marca genética el tema de la expulsión, el tema del holocausto, son traumas de víctimas, son traumas generacionales. Nosotros tenemos esto. Una vez una amiga judía pro-palestina me dijo: los judíos tienen miedo, los palestinos tienen rabia, pero al judío se le deja expresar su miedo, se le deja expresar su pena, su frustración. Y el tema de la rabia es que si no la sacas, tú explotas. Exacto. Y eso en el fondo es, yo creo que lo que pasó en Gaza. O sea, jamás es el resultado de esta rabia macerada, y cuando explotaron el mundo se sorprende. Es que los judíos son las víctimas del mundo. Sí. Los palestinos no. Entonces, los palestinos somos los peligrosos del mundo, o los árabes, por decirlo, y esa rabia es lo que es el motor que supuestamente nos hace funcionar, pero la gente no entiende que esa rabia nace, o ese kahar nace por el hostigamiento constante. Sí. ¿Cacha? Que el otro día compartí un video que me apareció en redes sociales, que lo compartí porque me hizo llorar automáticamente, pero me hizo llorar ese llanto que viene del corazón, del alma, que era un niño en los hombros de su hermano, su papá o alguien mayor, gritando, como haciendo estos gritos de lucha por Palestina, y no estaba en Palestina. Y de repente... el que estaba en una protesta. Sí, que gritaba como fuerza. con mucha fuerza, y sus expresiones, su cara, eran de: tengo rabia, tengo cajar, yo creo. Y un amigo del colegio, de hecho, me dice como: uy, Feña, no estoy de acuerdo con esto. No creo que sea bueno como que un niño tenga que estar gritando o marchando con ese odio en su cara. Y yo voy y le digo: eso no es odio, eso es rabia, es impotencia. Y me dice: sí, pero un niño no debería estar sintiendo eso, un niño no debería estar manifestando eso, y sus adultos cuidadores no deberían estar permitiéndole que él tenga esa rabia o que se manifieste de esa manera, no deberían alentarlo. Y yo le dije: es un poco imposible que cuando tú tuviste que irte o no pudiste nacer donde debiste haber nacido por la inmigración, por la ocupación, o que ves que tus primos o tus hermanos o que tu familia están viviendo en Palestina y no puedes saber de ellos, o están siendo hostigados todo el tiempo, ¿cómo no vas a sentir esa rabia? ¿Cómo no vaya a poder tener esa impotencia? ¿Cómo no vaya a tener esa sensación o esas ganas de gritarle a los cuatro vientos y al mundo que despierte cuando no puedes visitar a tu familia? Exacto. Y acá viene lo mismo, viene como esta cosa de la rabia o el cajar heredado, ¿cachai? Como esta cosa que viene en las venas y que probablemente él ha escuchado a sus abuelos, a sus papás, a sus tíos, a sus primos hablar del tema. Claro. Y con una pena, y para un niño mirar esa pena o mirar esa emocionalidad para cualquier persona en un otro, y sobre todo cuando ese otro te importa, ¿cómo no te va a generar sentimientos de rabia, de tristeza, de lo que sea? Claro, pero volvemos a lo mismo, tiene que ver con todo esto de la deshumanización, porque al judío sí se le permite eso, y nadie juzga a los padres por contarles la historia del holocausto. Y al mundo, porque no nos olvidemos de la cantidad de memoriales que hay por eso. Claro. Hablando de memoriales, ¿viste este video que salió, no sé si el 7 o el 8 de octubre? Que era un video como que pasaran 10 años, no, era el 2040. Y estaba así como con él el holocausto, pero el genocidio palestino, y como que en todas partes había memoriales y museos, y se muestra a los niños, y los niños mirando a sus adultos, a su abuelo, y le dice: papá, ¿por qué no hiciste nada? ¿Acaso solo miraste? Y es tan potente ese video, porque yo lo único que tengo esperanza ya es que algún día esto va a quedar como el nuevo holocausto, que esto no va a pasar como que fue una guerra, que esto va a quedar registrado como un holocausto, y vamos a hacer memoriales para que esto de nuevo nunca vuelva a pasar, y ojalá por fin sea así. Iba a surgir esa pregunta: ¿por qué el mundo no lo detuvo? ¿De qué lado de la historia estuviste? Me pasa que no sé si es que esto no va a volver a pasar, porque ¿qué sacamos con hacer? Encuentro que esto es peor que el holocausto. Es peor porque lo estamos viendo en vivo y en directo. Es mucho más crudo. Para la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, era distinto. No teníamos el alcance mediático, no teníamos la oportunidad de ver lo que pasaba ni siquiera en el pueblo al lado. Hoy día tenías acceso a informarte y a saber de todo. Esto es peor por eso mismo. Y si es que
No sé, bueno, ahí guardo mi... Oye, Fenita, ¿sabéis que se nos fue el programa volando? Sí. Quiero hacer una recomendación cortita. La próxima semana viene la cantautora Daniela Shehade. Ujú. Ella, el 16 de octubre, hoy, lanza su primer disco. Y dentro de ese disco, ella incluye una canción por Palestina preciosa. Ella es que- muy seca. Sí, que se llama Dijeron que no había nadie. Y es una canción que habla de la propaganda sionista, de esto y ella tiene una frase en esa canción que me fascina, que dice, bastaba con levantar la mirada. Mm. Y eso es lo que el mundo no está haciendo. Basta con levantar la mirada para ver lo que está pasando, porque una vez que lo ves, no lo puedes dejar de ver. Así es simple. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles en un nuevo capítulo de Café con Sandía. Chao, chao. Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Puedes volver a escucharlo en nuestros canales de Spotify y YouTube. Sigamos esta conversación en nuestro Instagram y TikTok. @Café con Sandía. Parler, on vous entend pas.